¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando la persona que más ama simplemente desaparece sin dejar rastro, sin previo aviso, dejando solo silencio y preguntas sin respuesta? Imagina el desgarrador sentimiento de una madre mientras los minutos se convierten en horas, luego en días, y la esperanza se desvanece en una desesperación insoportable. Esta es la historia de Ethan Miller, un niño que desapareció de un tranquilo pueblo llamado Mapleton hace 50 años. Una desaparición que destrozó vidas y ocultó un secreto aterrador tras los mismos muros donde caminó por última vez. Su madre, Grace Miller, luchó contra el tiempo, el miedo y el peso aplastante de no conocer su alma, dividida entre la esperanza y la desesperación. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que después de 5 décadas se desenterró una pista oculta que rompería el silencio y expondría una verdad más escalofriante de lo que nadie se atrevió a imaginar? Quédate con nosotros mientras desentrañamos una historia de pérdida amorosa en un secreto enterrado profundamente. Un secreto que podría cambiar todo lo que creías saber si crees que estás listo. Para la verdad, sigue mirando, porque lo que sucede a continuación te impactará profundamente. Ethan Miller no era un niño cualquiera a los 11 años. Era tranquilo y diligente, el tipo de niño que nunca se quedaba demasiado tiempo después de la escuela ni se distraía con las calles. Todos los que lo conocían hablaban de su calma constante. Un niño que llevaba sus libros a casa todos los días con un propósito. Sin embargo, en este fatídico día, Ethan desapareció no con un estallido ni con un grito, sino tan silenciosamente como una sombra que se desliza por las grietas. El sol acababa de pasar su cenit, proyectando una suave luz dorada sobre las calles adoquinadas de Mapleton. Las hojas susurraban con el viento fresco y las risas de los niños resonaban débilmente en la distancia. Ethan dejó la escuela detrás de su gastada mochila de cuero colgada del hombro y comenzó la corta caminata a casa a través de barrios familiares. La ruta estaba a solo unas cuadras de la que había tomado innumerables veces en casa. Grace Miller estaba revolviendo una olla en la estufa. El olor a el estofado a fuego lento se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana. Miró el reloj, las 6. Un repentino e inexplicable gesto de inquietud le oprimió el corazón. No era solo instinto maternal. Algo primario la conmovió, susurrando que no todo estaba bien. Se limpió las manos en el delantal y corrió hacia la ventana. La calle estaba vacía, bañada por el pálido resplandor de la farola. Ni rastro de Ethan. Ni una sola silueta familiar. Su voz se quebró al gritar. Ethan. Ethan. ¿Dónde estás? Pero la única respuesta fue el viento frío y el ladrido distante de un perro. El tiempo se alargó insoportablemente. Sus pasos se aceleraron mientras escrutaba el patio, asomándose tras los arbustos y en las esquinas. Cada sombra parecía ocultar un secreto. La calidez del día se había ido, reemplazada por una garra gélida que se hundió en sus huesos. El miedo, crudo e implacable, la arraigó en un lugar entre la esperanza y la desesperación. David Miller. El padre de Ethan llegó tarde a casa de su trabajo en una fábrica en el pueblo vecino. Encontró a Grace paseándose de un lado a otro. Sus ojos, desorbitados por la preocupación, se aferraron a su pecho. Un peso más pesado que cualquier agotamiento. Juntos llamaron a las puertas de los vecinos. Suplicaron a cualquiera que pudiera haber visto a su hijo. Llamaron a la policía local. El teniente Nicholas Carter, un hombre acostumbrado a las duras realidades de la vida en un pueblo pequeño, recibió el informe con una calma práctica, pero bajo su apariencia firme yacía un destello de duda. Las desapariciones eran raras en Mapleton y este caso lo atormentaba. Los días pasaban, uno tras otro, extendiéndose hacia un vacío infinito. Los susurros del pueblo se hacían más fuertes. Si Ethan hubiera huido, ¿habría sido un crimen? Algunos decían que vieron a un chico que coincidía con su descripción cerca del mercado. Otros juraban haber oído pasos detrás de la biblioteca a altas horas de la noche. Mientras tanto, Grace luchaba con sus propios pensamientos, su miedo, su esperanza, si hubiera estado demasiado distraída en el trabajo,
¿Podría haber detenido esto? Sus sueños eran invadidos cada noche por visiones de su hijo, gritando, atrapado en algún lugar desconocido, pidiendo ayuda en silencio en los momentos de silencio. David lidiaba con su frustración. La ley no ofrecía respuestas ni pistas. Se sentía impotente al ver al hombre que una vez mantuvo unido el mundo de su familia, desmoronarse. Entonces llegó el momento en que una decisión se cristalizó en el corazón de Grace: rendirse a la desesperación o luchar con cada aliento por el regreso de su hijo. Cada noche susurraba su nombre en la oscuridad, jurando en silencio: yo no me rendiré contigo, Ethan. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la dura realidad se filtraba como lluvia fría, el rastro se enfrió, lo impensable se convirtió en el miedo susurrado de que Ethan Miller nunca volviera a casa. Sin embargo, oculto bajo la superficie de la pérdida, persistía una chispa de algo más, un anhelo desesperado por la verdad. ¿Qué sucedió esa tarde en Mapleton? ¿Por qué Ethan desapareció sin dejar rastro? Y lo más inquietante era que la respuesta estaba más cerca de lo que nadie se atrevía a imaginar. ¿Qué harías si tu hijo desapareciera sin explicación? ¿Confiarías en el sistema o tomarías el asunto en tus propias manos? Si estás viendo esta historia, despliega un comentario abajo indicando desde dónde la estás viendo y comparte tu opinión sobre la lucha de Grace. ¿Crees que hay esperanza para el regreso de Ethan o es este un misterio condenado a permanecer sin resolver durante 50 años? Grace Miller había vivido con un profundo dolor en el pecho, un silencio tan fuerte que ahogaba todo lo demás. La casa estaba llena de momentos congelados: un par de zapatos polvorientos junto a la puerta, un plato intacto en la mesa de la cocina, un espacio silencioso donde la risa de su hijo una vez sonó. Decían que el tiempo podía curar heridas, pero para Grace solo las había tallado más profundamente. Entonces llegó el día que destrozó la frágil quietud. La biblioteca de la vieja escuela en Mapleton era una reliquia, una vez grandiosa, ahora descolorida. Sus estantes de madera se doblaban bajo el peso de décadas, sus ventanas manchadas por el tiempo mientras la ciudad se esforzaba por modernizar el edificio. El obrero hurgaba en cada rincón, cada grieta oculta entre ellos. Estaba Alex Turner, un hombre robusto con manos callosas y ojos que habían visto demasiadas cosas rotas. Trabajaba con una precisión tosca, cortando atajos. Un muro de ladrillos obstinado. Tras los estantes polvorientos, de repente, bajo una nube de polvo y mortero que caía, su martillo golpeó algo hueco. Haciendo una pausa, alumbró con su linterna. En la abertura, una estrecha y sombría cavidad, intacta durante medio siglo, y allí, acurrucada contra la fría piedra, yacía una mochila de cuero maltratada, quebradiza y agrietada. Su color se desvaneció a un marrón fantasmal. Su respiración se entrecortó al ver el leve relieve en el cuero desgastado. Ethan Miller, el mundo a su alrededor parecía destilar. Una multitud reunida de trabajadores observaba con cautela el agujero. Con los ojos abiertos por la inquietud, nadie se atrevía a perturbar la frágil reliquia. Temía liberar el fantasma que contenía. Grace. Miller escuchó la noticia como un trueno lejano. La incredulidad y la esperanza luchaban en su interior como olas de tormenta. La bolsa de su hijo, había emergido. Después de décadas de silencio, cuando llegó la policía, liderada por el teniente Daniel Reed y el capitán Nicholas Carter, trataron la multa con reverencia y temor. La bolsa. Había una cápsula del tiempo dentro de libros de texto desgastados y cuidadosamente conservados, cuadernos descoloridos, una lonchera metálica abollada y un trozo de papel doblado y amarillento por el tiempo. El teniente Reed desdobló con cuidado la frágil nota, entrecerrando los ojos al leer las palabras escritas a toda prisa. No me dejará ir si no me quedo callado. El mensaje atravesó la habitación como una cuchilla fría para Grace. La nota era un grito a través del tiempo, una súplica desesperada de un chico atrapado en el miedo. Una oleada de emociones crudas inundó su dolor, retorcido por la ira.
La esperanza chocó con el miedo y la insoportable pregunta de quien había silenciado a su hijo. Con renovado vigor, la policía reabrió el caso sin resolver. Archivos polvorientos fueron revocados. Las declaraciones de los testigos reexaminaron la historia del pueblo, desenterrada con la misma determinación implacable. Lo que encontraron profundizó el horror. Tras los muros de la biblioteca había un pasillo oculto, estrecho y sofocante, oculto a todos los planos oficiales. Era un espacio secreto, una sombra atrapada dentro de la escuela, llena de tablas rotas, escombros esparcidos y gruesas capas de polvo. ¿Podría ser aquí donde Eisen había estado retenido? La idea envió escalofríos a los investigadores. Los susurros comenzaron a extenderse entre la gente del pueblo como un reguero de pólvora que recorre la hierba seca. Hablaron de Víctor Stevenson, el silencioso y excéntrico asistente de biblioteca que desapareció sin explicación alguna poco después de la desaparición de Eisen. Un hombre propenso a estados de ánimo extraños que nunca encajaba del todo en algunos, afirmaba ser inestable, incluso peligroso. La respiración colectiva del pueblo se contuvo. ¿Había estado el monstruo escondido a plena vista justo delante de sus narices todo este tiempo para Grace? Cada nuevo detalle era un golpe. Su mente daba vueltas con imágenes. El chico aterrorizado, atrapado y silenciado, las frías paredes que lo habían tragado por completo. Ella luchaba a diario, atrapada en una tormenta de emociones. A veces se encontraba acurrucada en una silla, agarrando la fotografía descolorida de Eisen. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Te encontraré», susurró con voz ronca, «cueste lo que cueste». Pero también había un miedo creciente. El miedo a que la verdad fuera demasiado terrible para soportarla, a que el mundo que creía conocer se construyera sobre mentiras y silencio a medida que la investigación intensificaba las tensiones en Mapleton. Algunos residentes querían pasar página, enterrar el pasado para proteger la frágil paz del pueblo, y otros exigían respuestas y justicia para el niño que había desaparecido en una reunión comunitaria abarrotada. Grace confrontó a la multitud reunida con voz temblorosa pero firme. ¿Por qué tardaron 50 años en salir a la luz? Ella exigió, con ojos llameantes, ¿por qué se ignoró la historia de mi hijo durante tanto tiempo? La sala se sumió en un silencio incómodo. Algunos apartaron la mirada, agobiados por la culpa. Otros susurraron, temiendo reabrir heridas que es mejor dejar sanadas. Ella examinó los rostros de los vecinos, los antiguos maestros, los amigos, buscando una pizca de verdad o remordimiento. Merezco saber. Ella continuó. ¿Quién me arrebató a mi hijo? La ausencia de Víctor Stevenson era palpable. Un fantasma sentado en la mesa de la justicia. El teniente Reed dio un paso al frente. Su voz firme, lo descubriremos todo. Señora Miller, se lo debemos a usted y a Eisen. Pero Grace sabía que lo más difícil estaba por venir. Al caer la noche, ella se quedó afuera de la biblioteca de la escuela. El viento frío la mordió. Rozando su piel, su corazón, dolido no solo por el hijo que perdió, sino por los años robados, el silencio que perduró y la oscuridad que aún acecha tras los muros familiares. No descansaré, juró suavemente a la calle vacía hasta que la verdad hable. ¿Pueden los ecos de una tragedia de décadas atrás realmente descansar o moldean para siempre las almas de los que quedaron atrás? Comparte tus pensamientos a continuación. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Has experimentado un momento en que el pasado resurgió para cambiarlo todo? Si la historia de Eisen Miller te conmueve, por favor, dale me gusta y comparte. Tu voz ayuda a honrar a los perdidos y a mantener vivas sus historias. La implacable llovizna otoñal cayó sobre Mapleton, difuminando los límites del tranquilo cementerio del pequeño pueblo donde décadas de preguntas sin respuesta finalmente encontraron un final. Fue un día empapado de memoria y luto, pero bajo los cielos grises, algo frágil y nuevo comenzó a crecer, una semilla de sanación que Grace Miller había creído que nunca echaría raíces durante medio siglo. Grace cargaba un peso que ningún padre debería soportar jamás.
El doloroso vacío dejado por un hijo que desapareció sin dejar rastro. Su hogar se había convertido en un santuario silencioso del tiempo perdido. Un lugar congelado entre lo que fue y lo que nunca podría ser. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento a través de las cortinas era un recordatorio del niño que nunca regresó a casa. Pero el pasado, terco como era, se negaba a permanecer enterrado. El descubrimiento de la mochila de cuero de Eisen tras los muros de la vieja biblioteca escolar había abierto heridas que se creían cerradas. Los libros desgastados, los cuadernos descoloridos y la escalofriante nota, «No me dejará ir si no me quedo callado». Hablaban de una pesadilla que nadie en Mapleton se había atrevido a imaginar, pero no era solo una nota. Era un faro que guió a los investigadores de vuelta a un pasillo oculto donde aún persistían las sombras del pasado y luego a la tierra que ocultaba un terrible secreto en ese húmedo día del memorial. Grace permaneció de pie con la fotografía de Eisen apretada contra su pecho. Sus dedos temblaban mientras las lágrimas trazaban silenciosos caminos por sus mejillas. La inscripción en la cruz de madera era simple pero profunda. Eisen Miller, 1955, 1966. Perdido, pero nunca olvidado. Recordó al niño que había perdido, sus ojos brillantes, su suave risa, los sueños que susurraba en la oscuridad. Un niño que quería ser maestro, que amaba los números y los cuentos, que nunca había fallado en volver a casa. A tiempo, ella habló por él. Me aferré a la esperanza durante 50 años, dijo con la voz quebrada por el peso del dolor. Hoy libero esa esperanza en la verdad. Estás en casa, hijo mío. A su alrededor, los rostros de la comunidad mostraban las marcas del dolor compartido y la culpa silenciosa. Algunos inclinaron la cabeza con remordimiento, otros lucharon por contener las lágrimas que habían contenido durante décadas. Mapleton había sido un pueblo de silenciosos susurros sobre el extraño asistente de biblioteca, sobre la inexplicable desaparición, sobre las sombras en los pasillos de la escuela. La verdad, cuando llegó, fue más dura de lo que nadie podría soportar. Víctor Stevenson, el hombre cuyo nombre se había pronunciado solo en voz baja durante mucho tiempo, fue finalmente comprendido como el hombre que atrajo a Eisen a la oscuridad. Su mente frágil, desatada y peligrosa, había atrapado y silenciado al niño. El pasillo oculto, la habitación secreta, símbolos de una pesadilla que se había enconado tras paredes familiares. Grace luchó contra una tormenta interior entre la rabia hacia el hombre que destruyó la vida de su hijo y el dolor por un alma perdida, retorcida por la enfermedad y la crueldad. La justicia, que sabía, ya no podía provenir de la sala del tribunal. Víctor había muerto hacía mucho tiempo, dejando solo preguntas y corazones rotos. Justicia en una forma diferente. El recuerdo y la verdad comenzaban. La biblioteca escolar se transformó de un lugar de silencio inquietante en un santuario de memoria y aprendizaje. Fotografías, cartas e historias llenaron las paredes. Un homenaje a Eisen y a otros que habían desaparecido sin respuestas. Grace se convirtió en defensora. Su dolor se transformó en una determinación férrea. Habló en escuelas y consejos. Su voz, un grito de guerra por la vigilancia, la compasión y la protección de los niños. Su historia ya no era solo una tragedia personal, sino un faro para el mundo. Y en los momentos de tranquilidad, cuando las sombras se alargaban, encontró paz al saber que había llevado la historia de su hijo de la oscuridad a la luz. Una noche, sentada junto a la ventana, donde el resplandor ámbar de las farolas bailaba sobre las gotas de lluvia, Grace acunó la foto de Eisen. Sintiendo el peso de los años, pero animada por una inesperada ligereza, susurró, «Te llevaré siempre. Y asegúrate de que tu historia cambie el mundo». En Mapleton, las heridas. Los niños que sanaban jugaban libremente en parques que una vez estuvieron teñidos de dolor. Sus padres los cuidaron con nueva determinación. El pueblo había enfrentado su pasado doloroso y crudo, y emergió con una frágil esperanza. Para David Miller, el viaje no fue menos desgarrador.
El silencio que había llenado sus días fue roto por el suave murmullo de la comunidad y la calidez de la sanación compartida. Vio en el coraje de Grace la fuerza para seguir adelante juntos. Honraron a su hijo no solo con dolor, sino con amor, con propósito y con la inquebrantable fuerza. La creencia de que ningún niño debería volver a perderse en el silencio. ¿Cómo te impactó emocionalmente la historia de Ethan Miller? ¿Qué fue lo que más te conmovió? La historia de Ethan Miller es un poderoso recordatorio de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, eventualmente saldrá a la luz. Nos enseña la importancia de la vigilancia y la compasión en nuestras comunidades, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables, nuestros hijos. El silencio de décadas que rodeó la desaparición de Ethan resalta los peligros del miedo, la negación y el rechazo a las realidades incómodas. Sin embargo, el descubrimiento y reconocimiento eventuales de la verdad también muestran la resiliencia de la esperanza y el poder sanador de enfrentar nuestro pasado con valentía. La determinación inquebrantable de Grace Miller demuestra que, incluso ante un dolor abrumador, transformar el dolor en defensa puede inspirar el cambio y lograr justicia de maneras inesperadas. En definitiva, esta historia nos insta a todos a no olvidar nunca a los perdidos, a escuchar atentamente las voces del silencio y a construir comunidades arraigadas en cuidado, concientización y búsqueda incansable de la verdad y la sanación. Comparte tus pensamientos a continuación y dinos desde dónde los ves. Si la historia de Ethan te conmovió, comenta 100 veces para mostrar tu apoyo. No olvides darle me gusta y compartir este video para difundir la concientización y la esperanza. Gracias por seguir este viaje de verdad, pérdida y sanación. Juntos, mantenemos vivos los recuerdos y honramos la luz en cada alma perdida.